Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Oyentes, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa Educación al Día, espacio del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia, que se emite todos los días a las 7:30 de la noche por su emisora virtual educacionaldia.com.co, con retransmisión a las 12 del mediodía siguiente. La dirección de Karina Andrea Arango Carmona y Omar Arango Jiménez. La asistencia técnica profesional es de Fabián Henao Carmona. Hoy queremos darle a conocer importantes notas nacionales desde el programa Encuentro Radio que realiza la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Bienvenidos. Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Un buen día para todos los maestros y maestras de Colombia. Estamos en el espacio del Magisterio Colombiano, originando esta señal desde la ciudad de Bogotá. Saludamos a todos los educadores que se conectan a esta hora de la mañana. Les habla Freddy Alexander Pinilla Escobar. Estamos en el espacio de Encuentro Radio Visual. Conéctese a través de las diferentes plataformas digitales. En este momento estamos en YouTube. En esta plataforma también nos puede seguir en nuestra red social, en Facebook, en toda la página, en internet. También estamos www.fecode.edu.co con la información más actualizada en el sector educativo. Estimados maestros, todos los sábados tenemos una cita a partir de las 7:30 de la mañana con la mejor información de los maestros en Colombia. Encuentro Radio, 17 años al servicio de los educadores, con el objetivo de llevar la mejor información de lo que sucede en los diferentes lugares de Colombia en torno al sector educativo. Los invitamos para que compartan nuestro video, que lo dé a conocer con los diferentes maestros en el territorio nacional. En este momento estamos bajo la dirección del Comité Ejecutivo de FECODE a través del maestro Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación. En el territorio colombiano nos pueden seguir a través de los diferentes municipios, veredas, ciudades capitales, cordilleras, montañas, llanuras de Colombia, originando esta señal. FECODE, una institución con 65 años en defensa de la educación pública, directamente financiada y administrada por el Estado. Para hoy vamos a abrir nuestro programa con los temas importantes. Estaremos hablando sobre las conclusiones de la Junta Nacional el pasado 13 y 14 de marzo. También FECODE y la Central Unitaria estarán radicando el pliego de peticiones de los empleados estatales, los empleados públicos, y también estaremos hablando de las diferentes reformas del cambio, por qué salir a la movilización el próximo 18 de marzo. En primer lugar, los vamos a dejar con nuestra intervención internacional, porque también tenemos noticias con los amigos del sector educativo en el continente. A esta hora de la mañana, pues vamos a ir a Argentina, pero los dejamos con nuestro espacio de internacional. Noticia internacional en Encuentro Radiovisual. Encuentro Radiovisual. A esta hora de la mañana con nosotros está Roberto Baradel. Él es dirigente sindical, maestro de Argentina, de nuestro país hermano. Un saludo a la gente en Buenos Aires, también en La Plata, conectados a esta hora de la mañana. Roberto, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Un saludo a todos los compañeros y compañeras del FECODE, a todo el pueblo colombiano, y agradecerles en primer lugar, en nombre de todos los argentinos, a todos los colombianos y particularmente a un streamer que estuvo en las Islas Malvinas poniendo la bandera de Argentina ahí en el cementerio en Malvinas, donde están los soldados caídos argentinos, así que eso conmovió mucho a todos nosotros, ¿no?
Claro que sí, Roberto. Roberto hace parte de CETERA, el Sindicato de Maestros Argentino, también de la Internacional para América Latina. Lo hemos invitado porque hay un tema preocupante y es la violencia contra la movilización, contra las acciones colectivas, contra la protesta en Buenos Aires, en los diferentes lugares de este país con el gobierno de Milei. ¿Qué sucede, Roberto? ¿Cuál es la información y por qué le están disparando a los que se movilizan en forma con temas de la educación, por ejemplo, los pensionados y la gente de los jubilados? ¿Qué es lo que está pasando? Que el gobierno está tomando un cariz autoritario, fascista, reprime, hay una ministra, que es la ministra Bullrich, que reprime sin tener ningún tipo de contemplaciones, hasta el punto, ella ya fue ministra en otros gobiernos en Argentina, uno el de la Rúa, en la crisis del 2001 que se tuvo que ir, una de las medidas era el recorte, ella la ministra de Trabajo, el recorte del 13% a los jubilados, después fue ministra en el gobierno de Mauricio Macri y ahí asesinaron a un dirigente de un pueblo originario, Rafael Nahuel, por la espalda, Gendarmería lo hizo y la desaparición también, y después y la muerte de Santiago Maldonado, también defendiendo lo que era la causa de los pueblos originarios. Ella era ministra y ahora, lamentablemente, en la última represión, le pegaron en la cabeza de una manera artera, criminal, asesina, a un fotógrafo con una cápsula de gas lacrimógeno. Él está muy grave, está siendo intervenido en el hospital, estaba sacando fotos de la manifestación y la fuerza de seguridad tienen un protocolo que los gases lacrimógenos tirarlos para arriba, por lo menos a 45 grados, y esto apuntó, le apuntaron a la cabeza, están los videos, mirando, él estaba agachado, tirando para abajo directamente, y le partieron literalmente la cabeza y está, bueno, muy grave. Y han reprimido a los jubilados, les han pegado, nosotros hemos acompañado esa manifestación, han reprimido, inclusive han reprimido antes de llegar a concentrarse para que la gente no se movilice. La verdad que estamos en una situación de mucha vulnerabilidad. La democracia en la Argentina está con mucha vulnerabilidad, con un presidente acosado, autoacosado por el escándalo de las criptomonedas, de la estafa que han llevado adelante. Ahora se dio a conocer un caso de varias valijas de una persona que trajo a la Argentina y le indicaron a la autoridad de migraciones que no revisara las valijas, es de una fundación de ultraderecha de Estados Unidos, con muchas valijas en la Argentina. Bueno, hay una situación muy compleja y el gobierno, como empieza a entrar en una situación de descreimiento y debilidad, utiliza la represión feroz para intentar lograr que no se movilice el pueblo argentino, pero no lo va a lograr. Claro, maestro. Mire, a esta hora de la mañana recibimos también a nuestro maestro del Comité Ejecutivo de FECODE, Edgar Romero, porque tiene también un saludo para enviarle a los educadores en Argentina. En Colombia también hemos vivido esos temas de represión a la protesta y a la movilización. El maestro Edgar también es especialista en temas de derechos humanos. Maestro Edgar, con los buenos días, bienvenido al espacio. Estamos aquí con Roberto Baradel. Muy buenos días, Freddy, a todo el equipo de trabajo, a los televidentes y la audiencia que tenemos en este momento, en nombre del Comité Ejecutivo de FECODE, a Roberto, del equipo de directivos del CETERA, nuestro sindicato hermano en Argentina, al pueblo argentino, nuestra solidaridad desde Colombia. Sabemos de la situación por la que atraviesan, lo intuíamos desde la llegada de Milei a la presidencia, lamentablemente una mala decisión de muchos argentinos y argentinas, pero sabemos de la resistencia del CETERA, sabemos de la importancia del CETERA para no dejar caer el ánimo de los maestros, de las maestras, de la clase trabajadora. Así que estamos desde Colombia atentos a lo que pueda suceder
a llamar la Internacional de la Educación, a los maestros de América Latina, a que de una u otra forma nos manifestemos para que los hermanos argentinos puedan librar una lucha histórica que pretenden extenderla a América Latina. Aquí en Colombia, Roberto, también intentan por todos los lados no dejar gobernar a este primer gobierno que tenemos en Colombia, de carácter progresista, de izquierda, y pues el pueblo colombiano también tendrá que decidir en el 2026. Y lo de Milei es un ejemplo claro, no es una invención ni de FECODE ni del CETERA, lo veníamos advirtiendo, y creo que en ese sentido lamentable lo que está pasando, lamentable que la democracia se vea afectada. Los argentinos vivieron la época de la dictadura de Videla, y parece que aquí con Milei se reencarna este periodo histórico, y pues desde luego nosotros desde FECODE levantamos esas voces de solidaridad con los amigos directivos del CETERA, de los maestros y el pueblo argentino. Bueno, maestro Roberto, pues le agradecemos por estar con nosotros también en nuestro espacio. Un saludo muy solidario desde Colombia a los maestros en Buenos Aires, en La Plata, en toda la Argentina, y estaremos pendientes sobre estos casos que se presenten de violencia contra la protesta. Un saludo, maestro Roberto, también para los profes en Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Es muy importante para nosotros la solidaridad internacional. La solidaridad internacional, siempre lo digo, salva vidas. Así que hay lazos muy estrechos con el FECODE y con el pueblo colombiano, desde los maestros de Argentina, desde CETERA. Les agradecemos muchísimo y también apoyamos tanto al FECODE como al proceso de organización y de unidad de movilización del pueblo colombiano, y por supuesto también nos hacemos eco de los intentos de desestabilización al presidente Petro, que ha tomado decisiones valientes, como la de los migrantes, y ahora nos enteramos el otro día que quitó la paga de una agencia de Estados Unidos a determinada fuerza que recibía Colombia, y con toda dignidad, cuando se enteró de esa situación, terminó con esa práctica que obviamente es entrega de soberanía y estar sometido al imperio, ¿no? Así que bueno, abrazos a todos y fuerza FECODE, fuerza al pueblo colombiano, y gracias por la solidaridad. Maestro Roberto, antes de irnos, aquí también en el estudio, en la mesa de trabajo, el maestro Miguel Pardo también lo quiere saludar y enviarle un saludo muy solidario. Bueno, un saludo, Roberto, un abrazo solidario, y por supuesto sabemos que la resistencia y el triunfo, porque así será, del pueblo argentino abre el camino a la resistencia en América Latina, esa peligrosa fusión entre el extremo neoliberalismo y el neofascismo. Fuerza, Roberto, estamos con vosotros. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Abrazo grande. Y ahora yo estoy yendo a una radio nuestra también de SUTEBA, que es el Sindicato Docente de la Provincia de Buenos Aires. Quizás en algún momento podamos hacer, no sé si la técnica nos lo va a permitir, pero alguna salida al aire en conjunto entre aquí Buenos Aires y allá Colombia, Bogotá. Claro que sí, maestro, le estaremos enviando el programa para que lo reproduzcan también, y de la misma manera ustedes nos pueden enviar el programa desde CETERA. Maestro, muchas gracias. Gracias, abrazo y fuerza. Claro que sí, maestro. A esta hora de la mañana, pues con nuestros invitados especiales, Edgar Romero, que nos acompaña, también Miguel Ángel Pardo Romero. El romerismo se tomó el estudio. En este momento saludamos a los maestros para que nos acompañen. Bueno, comenzamos en primer lugar, pues obviamente con un tema fundamental, importante, que ha venido sucediendo en los últimos días, profe Miguel Pardo, y es, los profesores siempre nos escriben sobre el 1850, y ya hay una noticia importante, entonces un logro que tiene la federación, este decreto 0277 del 12 de marzo, profe Miguel, para abrir un poco la conversación sobre este tema. Bueno, entonces en primer lugar, pues es
indiscutible, absolutamente, se cayó, absolutamente indiscutible, que el decreto 277, además un número muy emblemático para nosotros, es un avance en materia de restablecimiento de condiciones dignas laborales y de criterios académicos. Fue más de un proceso de 22 años de lucha, más de 8 meses de negociación y casi 4 meses para expedir el documento, el decreto, porque observamos dificultades burocráticas, pero también demasiadas presiones que hoy se reflejan en algunas críticas absurdas frente al decreto. Entonces, digamos que hemos de reivindicar esto. Eso implicó 48 horas del Comité Ejecutivo en el último momento, con la reunión con la dirección del DRAPERE, la dirección de presidencia, para que hasta que saliera el documento, pues salimos prácticamente del Palacio el día mismo de la firma del documento. Entonces, digamos, esta es una reivindicación absolutamente central. Entonces, ahí están los elementos claves. El decreto modifica el decreto 1850 del 2002, que a su vez fue un decreto que se hizo a la luz del regresivo acto legislativo 01 del 2001, que aún sigue vigente en términos generales, que seguía vigente hasta hace unos días, en diciembre, que logramos reemplazarlo con el acto legislativo 03. Y ahí están los elementos sustanciales, es decir, en primer lugar, yo reivindico el criterio académico que se vuelve a priorizar. ¿Y cuál es el criterio académico que se vuelve a priorizar? Pues que el descanso es parte de la jornada escolar, que es absurdo lo que se venía planteando, que el descanso no es parte de la actividad escolar, y entonces el contar el descanso dentro del mismo era reducirle el tiempo a los niños y a niñas y jóvenes en la escuela. Ese absurdo lo planteó, como lo hemos denunciado aquí, hasta doctoras y exsecretarias de educación como la doctora Edna Bonilla. Entonces, digamos, y ese absurdo sigue en la mente gerencial de algunos directivos, ¿sí? Y por supuesto de muchas secretarías, que ya ahí no es gerencial, sino es una política neoliberal. Bueno, el descanso vuelve a ser parte de la actividad académica, reconocido de la actividad escolar. Me parece absolutamente central reivindicar eso. Y además hay otros criterios absolutamente centrales. El restaurar el carácter profesional de los docentes orientadores, porque estaban allí en este decreto de Marras, el decreto 1850, estaban como docentes orientadores, y había siempre la tentación de nombrarlos por vía administrativa para poder legalizar 8 horas de trabajo. Y ahí adicionalmente se libera el criterio, y entonces son parte de la carrera docente, no son ni pueden ser en adelante administrativos. Y esto era un punto, un escollo que nosotros tenemos allí, y creo que vale la pena señalar. Y tercer asunto académico, no estoy hablando de la jornada laboral, es que la asignación académica requiere unos tiempos, y unos tiempos para preparar y evaluar. Y entonces el 1850 limitaba eso. Y una de las limitaciones era tratar de imponer que a medida que avanzaba la jornada escolar, avanzaba la asignación académica del preescolar y de primaria. Luego, siempre era mínimo 4 o mínimo 5, queda absolutamente claro que hay unos tiempos en la clase, que hay unos tiempos para preparar. Y el otro asunto es el carácter de autonomía del maestro sobre las 2 horas diferentes de las 6 horas presenciales. Autonomía académica del maestro. Entonces ahora le están sacando interpretaciones. Le están sacando todo tipo de extremos, que la autonomía es relativa. Pues claro que las autonomías son relativas, pero lo que dice es que es el trabajo autónomo del maestro. ¿Qué más fuerte y potente que una palabra como autonomía? Entonces miren que aquí hay unos criterios académicos, que es lo que debe priorizar la organización de las plantas, además de lo que se logra en materia de que la jornada laboral, ¿sí?, sea una jornada laboral no mínimo 8 horas para los docentes orientadores o mínimo para los docentes directivos, porque mínimo será jornada del siglo XIX, porque podrá ser de 10. Y adicionalmente, por supuesto, lo que tiene que ver con consolidar unos tiempos
que son para la preparación, la evaluación, que son las 2 horas de trabajo autónomo y las 6 horas presenciales, en mañana o tarde, que es otro asunto que tiene por ahí muy irritado a más de un secretario de Educación neoliberal. Claro, profesor, ese tema en términos de la jornada laboral, profe Edgar Romero, también es importante. ¿Qué le piden ustedes a los rectores, al personal administrativo, coordinadores, sobre este decreto 0277, que también habla de lo que fue el paro cívico, porque fueron 77 paros hasta la historia de Colombia, pero también este estatuto, el 2277? Entonces hay como una relación sobre esto, y ahora este logro que tiene FECODE sobre el tema del 1850 y esta nueva forma de reformarlo. ¿Qué podemos comentarle? ¿Qué le decimos a las secretarías, a los rectores, a los coordinadores, profe Edgar? Bueno, que se cumpla el decreto. El decreto en derecho tiene una expresión, ese es directamente expreso. O sea, una de las cosas que se trató de mediar, que se subsana, es que aquí no hay lugar a diversas interpretaciones. Y se cambió unas palabras claves que tenían el trasfondo de unos hechos que afectaron el clima institucional, pero además de eso, que se volvieron acciones impositivas y que se convirtieron en actos de imposición. Este decreto cambia esas palabras. La expresión mínima es una expresión de que derivó que en jornadas ordinarias, en dobles jornadas o en jornada única, se sometiera a los docentes y a los niños a más horas impuestas. El decreto de los secretarios de educación, que es un país positivista, así como interpretaban a su amaño muchos secretarios de educación, funcionarios de secretarías y algunos rectores, pues significa entonces que hoy se tiene que entonces cumplir lo que dice el 277. No está la palabra mínimo. Significa que son 6 horas de permanencia en jornada ordinaria o jornada única. No puede ser, la jornada única estableció una jornada que se amplió en unos niveles, pero en el mismo espíritu de generar una calidad de la educación, una posibilidad de que los niños en condiciones dignas puedan estar más tiempo en la escuela. Pero eso no significa que afectara la jornada laboral de los docentes, ni los directivos docentes, ni los docentes orientadores, y que le generara a los niños una estadía amena. Pero eso no se da en la realidad. Fueron 23 años de lucha frente a eso, y si se lee en su conjunto, hay algunos todavía con ese chip anterior de querer buscar por donde se antoje a que no hubo cambios significativos. Sí hubo cambios significativos. Esa expresión mínima, desmontarla no fue fácil. Fueron más de 23 años donde veníamos diciendo de que no había necesidad de que estuviera ahí. Eso debe ser de gran valoración en el gremio, porque significa que no puede ir más allá, y que cualquier cosa que vaya más allá es abuso, es extralimitación, o se tiene que pagar con horas extras, porque el 30-20 todavía no se ha modificado, y no hemos podido lograr que haya más incremento de planta que pueda solucionar ese problema. Lo estamos trabajando, pero digamos que eso es un cambio significativo. Otra palabra clave aquí que yo quiero señalar mucho es que el descanso pedagógico queda con una palabra fundamental que incorpora no solamente a los maestros, es la palabra estudiantil. En estos 23 años, la imposición del neoliberalismo no tuvo en cuenta a los niños y los jóvenes de este país. Si tú haces una encuesta hoy, y quienes estuvimos en la escuela, el espacio más deseado por los estudiantes
era un descanso pedagógico. El ser humano tiene que descansar de una jornada. Eso no se lo preguntaron nunca a los estudiantes. Luego, este 277 sí tiene la palabra estudiantil. No necesariamente tiene que someterse al niño a estar sentado, o pongamos a los adultos 5 horas sentados en una sola jornada, escuchando a otros, o los niños de preescolar, por Dios. Y la disputa era que no podía ser dentro de ese espacio. Aquí queda estudiantil y el estudiante está en su asignación académica en preescolar las 4 horas, ahí debe estar el descanso. En 5 horas, ahí debe estar el descanso, porque esa palabra estudiantil, ese fue el espíritu. En el niño también hay que pensar. A los secretarios de educación hay que decirles eso, hay que pensar en los niños. Claro, maestro. Y nosotros estar en las otras 2 horas de permanencia. Entonces, sí, un cambio significativo. Y lo otro, lo que decía, termino con esto, el tema de la autonomía. Es que el tema de la autonomía cambió las palabras dentro o fuera, que se volvieron imposición. Consensos y acuerdos no funcionaban. Aquí hay autonomía, pero hay autonomía para todos, porque los rectores también van a tener autonomía para su gestión. Los docentes orientadores van a tener autonomía para su trabajo, y lo mismo los docentes de aula y cualquier situación administrativa. Esos 3 cambios y otros sí fueron significativos entre lo que fue el 1850 y lo que es el 277. Bueno, profe Miguel, aquí está el logro que tiene FECODE con el 277, pero también durante esta semana, profe Miguel, se vino adelantando una reunión para reformar el 3020, de esas reuniones con los ministerios, también con las entidades públicas durante esta semana. ¿Qué podemos recordar para ir también cerrando este tema del 1850? Bueno, pero antes de pasar hay una, digamos, una intención por parte de sectores que todavía tienen, como dice Edgar, el chip gerencial o una perversa posición neoliberal. Y están tratando de insistir en que aquí no ha pasado absolutamente nada. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.